Líderes estudiantiles y gobierno llegaron a un acuerdo sobre el monto de los recursos para la educación superior pública. El gobierno se comprometió a entregar más de 5,8 billones de pesos a las universidades. Este arreglo ocurre luego de conocerse la encuesta en la que el presidente Duque está a más de 60 puntos de imagen negativa entre los colombianos. Y este acuerdo es un acuerdo histórico para el país. Tuvieron que pasar 2 meses de protestas en las calles de casi todo el país para que el gobierno nacional aflojara los recursos para la educación pública superior en Colombia. Busca no solamente el fortalecimiento del sistema de educación pública, sino que se concreta con recursos. Son más de 4.5 billones que va a tener la universidad pública durante estos 4 años, destinados a fortalecer la base, a fortalecer la inversión y a fortalecer los instrumentos de oportunidades para los estudiantes. 16 sesiones entre ministra de Educación y estudiantes líderes del movimiento fueron necesarios para el arreglo sobre las cifras. El arreglo contempla 0,32 billones que vienen del cobro de impuestos a las cooperativas, 0,5 para pago de pasivos, 1 billón para inversión, 1,05 para conciencias destinados a la investigación, 0,25 para becas doctorales, 1,25 provenientes de regalías para inversión. A esto se le suman 1.3 billones para aumentar la base presupuestal de las universidades estatales. Los estudiantes y los profesores han reclamado deudas históricas con la educación superior. Nosotros lo reconocimos desde el comienzo del gobierno y por eso nos esmeramos en darle a la educación el presupuesto con más recursos que haya visto nuestro país. Son más de 5.8 billones más que recibirá la educación superior pública. Con el acuerdo, el calendario académico sería restablecido en el primer semestre de 2019, luego de un cese de actividades académicas por más de 60 días. El periodista Sebastián Agudelo está con Alejandro Palacio. Este es uno de los líderes estudiantiles que logró el acuerdo. Sebastián, muy buenas noches y adelante, lo escuchamos. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludo para usted y para todos los televidentes. Mire, recordemos que la noticia fue bien recibida por parte de algunos sectores. 1.34 billones son los que van a ser destinados en la base presupuestal para fortalecer las universidades públicas. Sin embargo, recordemos que hay algunos de los estudiantes que todavía notifican que van a continuar con el paro nacional. Nos encontramos con Alejandro Palacio, él es el presidente de ACRES. ¿Cómo reciben ustedes esta noticia por parte del gobierno? Buenas noches. Bueno, primero que todo, muy buenas noches para todos los televidentes. Nosotros el día de hoy, profesores, estudiantes y gobierno nacional, llegamos a un acuerdo ratificado con el presidente de la República. Un acuerdo que, aunque es insuficiente debido a la deuda histórica de 25 años de las universidades públicas, es un paso muy importante para poder subsanar esta deuda. Es un logro histórico del movimiento estudiantil, es unos recursos que van a asegurar y garantizar la sostenibilidad en el tiempo de nuestras universidades, y es por eso que hacemos un balance positivo de este acuerdo. Son 5.85 billones de pesos en 4 años que permitirán a nuestras universidades de manera progresiva subsanar esa deuda, y evidentemente se configura en un logro para el movimiento estudiantil que demuestra que luchar sí sirve y que así es que se ganan los derechos. Perfecto, Alejandro, permítame, nosotros vamos a continuar con más informaciones que precisamente nosotros queremos analizar realmente qué es lo que sigue. Muchos de los estudiantes han notificado estar de acuerdo frente a esta decisión por parte del gobierno nacional. Hoy fueron recibidas las buenas noticias por parte de los estudiantes. Como histórico califican los estudiantes de las universidades públicas el acuerdo con el gobierno nacional tras destinar 5,8 billones a la educación. Consideran que sin plantones y marchas, la deuda seguiría siendo la histórica y no se habría modificado como ocurrió hoy en la Casa de Nariño. En el mes de marzo salgamos a movilizarnos porque ahí es que se tienen que concretar y volverse ley los acuerdos a los que llegamos en la mesa de negociación. Aseguran que tras los acuerdos, su único compromiso es el de seguir estudiando. Por el momento, no piensan bajar la guardia frente a la idea de manifestarse culturalmente. Esto es una lucha que continúa porque pues realmente el presupuesto no se ha conseguido completamente. O sea, es un primer acuerdo al que hemos llegado, que es muy importante, pero que realmente no resuelve el problema de la crisis de la educación superior en Colombia. Que el gobierno cumpla con su palabra, pues ya se sabrá si las movilizaciones son necesarias o no.
Espectadores y participantes de la marcha opinan que la buena noticia en medio de estos 2 meses de movilizaciones es que no fue necesario recurrir a la violencia para mejorar la calidad educativa. Y sin duda los muchachos dieron un ejemplo de civismo, de buen comportamiento y de cómo una lucha y unas reivindicaciones justas se pueden ganar sin utilizar la violencia. Estudiantes esperan reunirse en asamblea para determinar lo que continúa para el próximo año. Su expectativa es retomar el semestre en enero. 7 de la noche, 7 minutos, nosotros continuamos con esta noticia que ha cubierto pues todo el panorama nacional. Es que precisamente estamos hablando con Alejandro Palacio, que es el presidente de ACRES. Ustedes estuvieron hoy en la mesa de negociación también con el presidente de la República. ¿Hay alguna otra petición? ¿Qué es lo que se viene para esto después de la negociación? Bueno, nosotros llevamos más de 2 meses en medio de un paro nacional, llevamos un mes en la mesa de negociación con la ministra de Educación Superior. Hoy, a eso de las 9:30 de la mañana, estuvimos en el Palacio de Nariño junto al presidente ratificando este acuerdo. Frente a la hoja de ruta que se viene para el movimiento estudiantil, lo primero es socializar con cada uno de los estudiantes qué fue lo que acordamos, explicarles las bondades del acuerdo, explicarles lo positivo del acuerdo para el regreso a clases. Lo segundo es que el gobierno nacional se comprometa y garantice la implementación del acuerdo, que no nos haga conejos, que evidentemente esos recursos sí lleguen a nuestras universidades y le haremos seguimiento. Y lo tercero son las reformas a mediano y largo plazo. Nosotros, dentro de los acuerdos a los que llegamos el día de hoy, se daba la conformación de una mesa vía resolución ministerial para tratar problemáticas acerca de lo normativo y de la autonomía y el gobierno universitario. ¿En qué sentido? Empezar a mirar cómo vamos a hacerle una reforma estructural al ICETEX, cómo vamos a reformar el artículo 86 y 87 de la Ley 30, que son los encargados de la financiación de nuestras universidades, para cambiar de raíz el modelo estructural de la educación superior pública en Colombia. Perfecto, Alejandro, muchas gracias por acompañarnos a esta hora en Teleantioquia Noticias. Y como lo decía Alejandro Palacios, el presidente de ACRES, pues lo que están esperando los estudiantes de las universidades públicas en Colombia es que se pueda cumplir y que el presupuesto pueda ser entregado para seguir fortaleciendo la educación en todo el país. Es toda la información que tenemos por ahora. Continúen ustedes con más información desde estudio. Feliz noche. Sebastián, gracias. Feliz noche. Hay más reacciones sobre este anuncio porque para las directivas de la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, el acuerdo firmado entre los estudiantes y el gobierno nacional es financiable, sostenible y un buen comienzo para la superación de la crisis de la educación pública en Colombia. Según Juan Camilo Restrepo, vicerrector de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, con la firma de este acuerdo se logra el avance significativo e histórico para la educación del país. El vicerrector señala que el de Duque ha sido el único gobierno que plantea trabajar la sostenibilidad de la educación superior de la mano de los estudiantes, profesores y rectores, con más de 5 billones de pesos en recursos. Garantiza por lo menos que respiremos, que tengamos unas condiciones, digamos, mucho más tranquilas en este momento y que podamos seguir construyendo una reforma a la educación superior que es parte de las propuestas. La sostenibilidad hay que seguir pensando cómo se garantiza. El rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, afirmó que las movilizaciones hechas por los estudiantes a nivel país llamaron la atención del gobierno nacional, lo cual convirtió este asunto en agenda política. Las marchas se destacaron por su valor civil, por estar dentro de la estructura, digamos, constitucional y de ley del país, por ser innovadoras, por ser creativas, y yo creo que eso logró que se pusiera en la agenda pública el tema de la educación superior y después en la agenda política. Los directivos señalaron que la firma de este acuerdo conlleva el fortalecimiento de la educación pública, a la continuidad de investigaciones de alta calidad que resuelve los problemas de la sociedad y a la formación del talento de Colombia.